Hola, hola, mis apreciados oyentes, que el Padre Celestial les bendiga. Una vez más estoy aquí con ustedes para compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Y en este caso, el tema que quiero compartir con ustedes es ¿quién habitará con Dios? Yo sé que en el mundo como tal, en el mundo secular, hay un concepto equivocado de quiénes estarán delante de la presencia de Dios. De hecho, muchos piensan de que después de que cualquier persona muere, se va al cielo. Cada vez que una persona muere, dicen que Dios lo tenga en su santa gloria. Si de verdad fuera de esta manera, preferible sería morir que estar entonces en esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice, más vale perro vivo que león muerto. Y para ello debemos entender que mientras nosotros estemos vivos en esta tierra es porque la misericordia de Dios aún nos mantiene así para prepararnos para poder estar delante de la presencia de Dios, porque no todos van a poder entrar delante de la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Solamente aquellos que se hayan purificado podrán resistir la presencia de Dios. El Salmo nos dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? El salmista también se hacía esa pregunta y él decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Porque el salmista preguntaba, pero él también mismo dio la respuesta. Y dice, el que anda en integridad, primer punto, el que anda en integridad. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona perfecta, recta, excelente en toda su manera de vivir. Y cuando se refiere a íntegra, quiere decir que todo su ser completo está santificado, ¿sí? Que no es solamente lo que habla, que no es solamente lo que hace, que no es solamente lo que piensa, sino que estas tres cosas van de la mano. Lo que piensa, lo que habla y lo que hace están entrelazados, están en armonía todas estas cosas. Esta es una persona íntegra, perfecta. Dice la sierva del Eterno, Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros, sino que también vive como ejemplo para nosotros. En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto e inmaculado. Ser cristiano es ser como Cristo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser purificado, ennoblecido y santificado hasta que reflejemos a Cristo. Ser cristianos es ser como Cristo. No tenemos un ejemplo mayor que este, un ejemplo de integridad. Y es por eso que el Padre Celestial en su misericordia nos ha permitido venir a este mundo con el propósito de que seamos llamados hijos de Dios. Pero para poder ser llamados hijos de Dios, necesitamos reflejar la imagen de Dios. Esa imagen que el Cristo reflejó acá en la tierra, nosotros como seguidores de Él debemos también poderla reflejar para que el mundo crea que verdaderamente el Padre envió a su Hijo. Sigue diciendo la palabra. En el libro Maranata, el Señor viene. Existe la necesidad de examinarse íntimamente y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios, ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón, cubierto solamente exteriormente con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal de Dios y observad como a la luz de Dios si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. Orad, sí, orad como nunca antes para que no seáis engañados por los ardides de Satanás, para que no os entreguéis a un espíritu descuidado, indiferente y vano. La sierva del Eterno nos manda a que nos examinemos, a que lleguemos ante el tribunal de Dios y nos preguntemos, ¿soy verdaderamente íntegro? Nosotros, hermanos, personalmente, no miremos la paja que está en el ojo ajeno, miremos la viga que está en nuestro propio ojo y preguntémonos si somos íntegros de corazón. Estoy casi segura de que muy pocos soportarán la prueba. Pero Dios nos manda a que hagamos ese examen antes de que termine el tiempo de gracia. Y una vez que veamos esas falencias que aún hay en nosotros, entonces empecemos a pedirle a Dios y también a trabajar para empezar a quitar todo ídolo o cualquier pecado secreto o cualquier iniquidad, entregarla a los pies del Salvador, sacrificar todas estas cosas
para que Cristo pueda hacer una obra completa en cada uno de nosotros. Recordemos que de la abundancia del corazón habla de la boca, que así como nosotros pensamos, vamos a actuar. Por eso el lugar santísimo del ser humano está aquí. Aquí es donde se manifiesta la presencia de Dios si nosotros se lo permitimos. Pero mientras esto esté contaminado, Dios no se podrá manifestar en el ser humano. Esto es lo primero que necesitamos, purificar nuestros pensamientos, y de esta manera vamos a hablar y vamos a actuar también. Sigue diciendo la palabra de Dios. Segundo punto, el que hace justicia y habla verdad. Dice la sierva del Eterno en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dios requiere que todos seamos obreros abnegados. Cada parte de la verdad tiene una aplicación práctica en nuestras vidas diarias. Benditos son los que oyen la palabra del Señor y la guardan. Oírla no es suficiente. Debemos actuar, debemos hacer. Es en la práctica de los mandamientos que se encuentran grandes recompensas. Los que demuestran en forma práctica su benevolencia por su solidaridad y actos de compasión con los pobres, los sufrientes y los infortunados, no solo alivian a los sufrientes, sino que contribuyen en gran medida a su propia felicidad y están en camino de obtener salud de alma y cuerpo. El que hace justicia y habla verdad. No es solamente hablar, es actuar, hacer justicia. Porque no son los oidores de la palabra los que estarán delante de la presencia de Dios, sino los hacedores de su palabra. Hablar es muy fácil, pero actuar, allí es donde verdaderamente necesitamos la gracia de Dios para que esa palabra se haga carne en nuestras vidas. Que el Padre Celestial nos ayude. No con esto les estoy diciendo de que entonces es preferiblemente quedarnos callados, porque muy probablemente hay momentos en los cuales le fallamos a Dios. Pero lo importante, hermanos, es que nos esforcemos porque esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Porque yo misma estoy aquí delante de ustedes dándoles un mensaje, pero también sé que tengo muchas falencias. Y le pido a mi Padre Celestial que me ayude a hacer un cambio, una reforma en mi vida. Pero también sé que tengo que esforzarme, que yo misma tengo que mirar a ver qué es lo que está impidiendo que esa obra se realice en mí. Lo importante es esforzarnos y que la gente pueda ver un cambio en nuestras vidas. De lo contrario, será pura palabrería. Y las personas están cansadas de palabras. Ellos quieren realmente es que nuestro testimonio hablen de que verdaderamente somos cristianos. Y una de las maneras más bonitas de hablar del cristianismo es la compasión, los actos de compasión, la solidaridad, la tolerancia, el amor es primordial. Pidámosle al Padre Celestial todas estas gracias para que nuestras palabras puedan tener sazón y puedan ir acompañadas de verdaderos actos de justicia. Sigue diciendo la palabra de Dios. Tercero, el que no calumnia con su lengua. Hasta allá va el que ha de habitar delante de la presencia de Dios. El que no calumnia con su lengua. ¿Qué es calumniar? Atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosos. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? ¿O cuántas veces hemos participado de eso? Atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosas. Dice la sierva del Eterno en el libro Consejos para la Iglesia: ¿qué mundo de chismes se evitaría si cada uno recordase que los que hablan de las faltas ajenas publicarán con la misma libertad sus faltas en una oportunidad favorable? Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos, a menos que estemos obligados a pensar de otra manera. No debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión, o pueden proceder de la exageración o de la revelación parcial de los hechos. Los celos y las sospechas, una vez que se les dan cabida, se difunden como las semillas del cardo.
Si un hermano se extravía, entonces es el momento de mostrar nuestro verdadero interés por él. Vayamos a Él con bondad, oremos con Él y por Él, recordando el precio infinito que Cristo ha pagado por su redención. De esta manera podremos salvar un alma de la muerte y ocultar una multitud de pecados. ¿Cuántas veces cuando vemos que algo nos molesta de nuestro hermano, en vez de ir a Él y decirlo, empezamos a regar chismes en medio del pueblo, murmuración? Y el último que se entera de eso es el hermano que está involucrado. Dice, el que no calumnia con su lengua. Debemos pedirle al Padre Celestial que nos ayude a controlar este pequeño miembro que puede encender grandes fuegos. Por nuestras palabras seremos condenados y por nuestras palabras seremos justificados. ¿De qué manera estamos aprovechando este don que el Padre Celestial nos dio? Porque el hecho de que podamos hablar es un don, pero nosotros lo utilizamos es para mal, lo utilizamos es para difamar a nuestro prójimo, para opacarlo, para hablar falsamente de ellos. Y aún, como decía acá, si un hermano se ha equivocado, si realmente se ha equivocado, ¿qué nos manda la palabra? Que vayamos a Él y que dejemos de estar fomentando la crítica y la murmuración en medio del pueblo de Dios, porque esta fue una de las cosas que retrasó la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, y es lo que nos ha mantenido a nosotros aquí en esta tierra por tanto tiempo. Sigue diciendo la sierva del Eterno, el tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos del Señor sería mejor empleado en la oración. Si los que buscan faltas en los demás conociesen la verdad referente a los mismos a quienes critican, a menudo tendrían otra opinión acerca de ellos. Nosotros somos buenos para criticar, pero ¿quién conoce las intenciones del corazón humano? ¿Quién conoce si esa falta que nosotros vemos en el otro hermano, el hermano ya se ha arrodillado y ha llorado delante del Padre Celestial para pedirle que lo ayude a quitar eso de su corazón? Pero como nosotros solamente somos buenos para juzgar, nuestro ojo es bueno para mirar hacia allá, pero no miramos hacia adentro, no nos damos cuenta de que quizás nosotros tenemos o las mismas falencias que nuestros hermanos o aún peores. Y si es menor, no importa, tenemos una falencia. Porque nosotros podemos criticarle en algún punto a ese hermano, pero ese hermano tendrá algún punto favorable que nosotros no tenemos, pero eso sí, no lo miramos. Dice, en vez de criticar y condenar a los otros, sería mejor que cada cual dijese, debo trabajar para mi propia salvación. Si coopero con Cristo, quien desea salvar mi alma, debo velar diligentemente sobre mí mismo. Debo arrancar de mi vida todo lo malo. Debo ser una nueva criatura en Cristo. Debo vencer todos mis defectos. Así que en vez de debilitar a aquellos que luchan contra el mal, debo fortalecerlos con palabras de aliento. Siempre lo he recalcado. Nosotros debemos ser severos con nosotros mismos, pero con nuestro prójimo deberíamos ser compasivos. Sin embargo, nosotros somos al contrario. Nos compadecemos de nosotros mismos, pero cuando tenemos que ser severos, lo hacemos es con nuestro prójimo. Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe, hermanos. Nosotros debemos primeramente salvar nuestra propia alma. Y ahí estaremos capacitados para poder salvar a los demás. Ayudar en la salvación, porque sabemos que realmente el que nos salva es Cristo. Pero entonces debemos preocuparnos primeramente por nuestra propia alma. Y cuando nuestra propia alma está en armonía con Dios, podemos estar capacitados para trabajar en pro de la obra. Porque mientras nuestra propia alma no sea santificada, lo que podamos hacer por el Salvador no tendrá fruto. Sigue diciendo el cuarto punto. No hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. No hace mal a su prójimo. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2. Según este pasaje, el detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Mira que ahorita hablábamos de los que hablaban en contra de su prójimo, pero acá también dice el que admite. Cuando nosotros participamos de este tipo de conversaciones, nos estamos siendo culpables de esto. Es admitir.
es no alzar la voz para defender a aquel que no está en ese momento. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Y lo digo por mí, porque yo también he fallado en eso. Pero cuando leía esto, realmente me di cuenta de cuánto necesitamos de Cristo. En vez de prestar nuestros oídos para escuchar cosas malas en contra de nuestros hermanos, utilicemos nuestra boca para amonestar con amor, pero haciéndole ver su condición a aquel otro hermano que está cometiendo este agravio contra aquel que no está en ese momento. La conversación debe versar sobre las cosas espirituales y divinas, pero ha sucedido de otra manera. Si el trato de los amigos cristianos se dedica principalmente al perfeccionamiento del espíritu y del corazón, no habrá nada que lamentar posteriormente y se podrá recordar la entrevista con agradable satisfacción. Pero si se dedican las horas a la liviandad y a las conversaciones vanas y se emplea el tiempo de disecar la vida y el carácter de los demás, el trato entre amigos resultará una fuente de mal y nuestra influencia tendrá sabor de muerte para muerte. Que nuestras conversaciones se dediquen ¿a qué? A las cosas espirituales y divinas. De esta manera no tenemos cargo de conciencia después de que hayamos terminado de hablar con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, porque aún a veces nos pasa que no solamente comentamos estas cosas con nuestro círculo de hermanos, sino que aún lo sacamos con aquellas personas que son incrédulas y no nos estamos dando cuenta del mal que estamos realizando a la obra de Dios. Pero dice que si nosotros más bien dedicáramos tiempo a hablar de cosas celestiales, cosas que edifiquen, nuestra influencia tendrá un sabor de vida y no de muerte. Sigue diciendo el punto número 5. Aquel a cuyos ojos el vil, malvado, es menospreciado, es decir, tenido en poco, pero honra, es decir, que estima y respeta a los que temen a Jehová. No importa si el malvado tiene más dinero, tiene una posición más favorable y el cristiano es quizás más humilde. Sencillamente va a honrar es a los que temen a Jehová. Porque muchas veces por conveniencia hacemos acepción de personas sin hacer distinción, ahí sí no hacemos distinción en quienes sirven a Dios y entre los que no le sirven, sino en quién me sirve a mí y quién menos me sirve. Pero realmente Dios desea que nosotros honremos a aquellos a quienes temen a Jehová. Decía el rey David en el Salmo 101, versículo 3 al 7, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Que este sea nuestro sentir. Así como el rey David decía de que él no se iba a poner en armonía con aquellos que aborrecían a Dios, sino con aquellos que amaban a Dios, dice, este me servirá. Porque esas son las compañías que nos sirven, hermanos. Las compañías que nosotros nos sirven son aquellas que nos van a acercar más a Dios. Yo sé que el Salvador dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Con esto sabemos de que en nuestras relaciones sociales vamos a tener que involucrarnos con personas del mundo, pero hagamos preferiblemente esos lazos estrechos con aquellas personas que nos acercan más a Dios, que con ellas sean con las que más compartamos, porque si nosotros andamos más frecuentemente con las personas del mundo, se los digo con toda seguridad, que de cierta manera nosotros también nos vamos a contaminar y vamos a empezar a amar más los placeres del mundo que las cosas espirituales. Séptimo punto, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otro punto importante, nuestra palabra debe ser firme,
no cambiantes. Dice que si hemos jurado aún en daño propio, no por eso cambiamos. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Y si nosotros decimos ser seguidores de Dios y decimos una cosa y después vamos a cambiarla, estamos dando un mal testimonio. Estamos dando toda apariencia de mal para que hablen mal, no solamente de nosotros, sino del nombre del Salvador. Y en Eclesiastés 5:5 nos dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si nosotros vamos a prometer algo, hay que cumplirlo. No solamente cuando nos referimos a Dios, porque cuando nos referimos a Dios decimos, no, sí, cuando es a Dios hay que cumplirle, aún con los hombres. Que nuestra palabra tenga validez, que tenga valor, así como la palabra de Dios tiene valor. La palabra de los hijos de Dios también tiene que tener firmeza. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a no ser apresurados en prometer algo, sino en poder, antes de hablar, tener el discernimiento, la sabiduría, para que después no nos estemos lamentando. Pero la palabra de Dios nos dice que si juramos aún en daño nuestro, no por eso debemos cambiar, debemos cumplir. Y el 8º punto nos dice, quien su dinero no dio a usura, es decir, ganancia excesiva. Este es otro de los males que tristemente se ve aún delante del pueblo de Dios, la avaricia. Aquellos que buscan ayudar, pero esperando otro tanto. Sin embargo, en Levíticos capítulo 25, versículo 35 al 37 nos dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. El mandato de Dios es que cuando algún hermano tenga alguna necesidad, nosotros debemos estar dispuestos a ayudarle, no esperando que después de que el hermano esté bien, nos tenga que devolver interés de lo que nosotros hayamos hecho. Recordemos que la palabra de Dios dice que a Jehová presta el que da al pobre. Nuestra recompensa viene de Dios. Y tenemos que esperar con fe que aquello que nosotros estamos haciendo con amor, porque es hacerlo con amor, no porque nos toca, el Padre Celestial lo ve y que nada nos va a faltar. Pero si ya lo hacemos con ánimo de avaricia, muchos hermanos preguntan de que si es malo prestar a interés. Aquí tienen la respuesta. Padre Celestial desea es a que nos apoyemos los unos a los otros. No a que, dice no que nuestro dinero lo demos con qué, a usura. Porque muchas veces si una persona nos pide a nosotros que le prestemos, lo hace porque realmente necesita. Y si en nuestro poder está el ayudarle, Dios no quiere que nosotros seamos ávaros y que lo hagamos con la intención de recibir más. Y nos dice en Lucas capítulo 3, versículos 12 al 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que en la ley de Dios dice, no robarás. Y no quiere decir que solamente el yo venir a tratarle algo a alguien, eso es robar. Es decir, sí es robar, sí, pero no solamente eso. Abarca muchas cosas más. Abarca el nosotros aprovecharnos de la situación desafortunada de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, para tomar ventaja. Cuando nosotros, aún en nuestros negocios seculares de la vida, queremos tomar un precio excesivo, sabiendo de que realmente nos estamos excediendo en lo que estamos vendiendo, aún eso es robar delante de Dios. Dios quiere que nosotros seamos íntegros en todas las cosas. Dios desea que aún en las transacciones comerciales, en los negocios, en lo que compramos, en lo que vendemos, en todas estas cosas nosotros andemos íntegramente delante de Él. Y el punto número 9 dice, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, un dictamen errado a cambio de sobornos. Satanás nos soborna ofreciéndonos las cosas de este mundo, haciendo nuestra senda más fácil y placentera, dándonos comodidad y a cada uno le ofrece de acuerdo a su propio deseo, pero a cambio nos pide que dejemos el sendero de justicia. Recordemos que esto fue lo que quiso hacer Satanás con el Salvador, es decir, de que
el cohecho o el soborno proviene ¿de quién? Del enemigo de la justicia, de Satanás. Satanás quiso sobornar a Cristo cuando estaba en el desierto con hambre, débil, ofreciéndole todos los reinos del mundo con tal de que le adorara. Gloria a Dios que Jesús venció. Pero hoy en día esto mismo lo hace con nosotros y Él sabe que Él obtiene más victoria en el ser humano. Primeramente, Satanás quiere poner delante de nosotros todas las comodidades, todos los placeres, todas las facilidades para que nosotros abandonemos el sendero de justicia. Y aún estamos privando a nuestros hermanos de las bendiciones que nosotros le podemos ofrecer por querer seguir el camino de la injusticia a cambio de placeres, de comodidades, de las cosas fáciles de este mundo. Pero la senda de Cristo es una senda de sacrificio, una senda en la que el inocente necesita de nuestra ayuda y que si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por querer aceptar este soborno que el enemigo ha dispuesto, entonces no vamos a poder ser fieles siervos de Dios, no vamos a poder estar delante de la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Tenemos que pedirle al Padre Celestial que nos ayude a ser íntegros en todas las cosas. Finaliza este salmo diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ya nos dimos cuenta de que solamente aquellos que andan íntegramente delante de la presencia de Dios son los que van a poder estar delante de su tabernáculo y resistir ese fuego consumidor. Dice la sierva del Eterno de que ese fuego consumidor para aquellos que se esconden en Cristo lo único que hace es quitar las escorias, aquellas cosas que nos sirven, pero finalmente como Cristo está en nosotros vamos a poder permanecer en pie. Pero aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, como su refugio, cuando vengan delante de la presencia de Dios van a ser consumidos completamente, porque toda su vida está llena de pecado. Permitamos que el Padre Celestial haga esa obra en nosotros y que nos ayude a ser íntegros, así como lo dice este Salmo, en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de pensar. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta pequeña meditación haya sido de bendición. Un abrazo y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos.